Nunca pensé que mi propia hija intentaría matarme por dinero. Pero ahí estaba, sosteniendo esa taza de té humeante entre mis manos temblorosas, mientras Adriana me sonreía desde el otro lado de la cocina, con esa dulzura falsa que ahora reconozco como puro veneno. El aroma a manzanilla se mezclaba con algo más, algo químico que hizo que mi estómago se revolviera. 24 horas antes había descubierto el seguro de vida que había contratado a mis espaldas. 2 millones de pesos, con mi firma falsificada, y ahora me ofrecía una bebida que sabía a muerte. No bebí ni una gota. Fingí que lo hacía mientras derramaba el contenido en el frasco de vidrio que tenía escondido en mi delantal. Lo que encontré después en ese líquido me quitó el sueño para siempre. Todo comenzó como cualquier martes, común en mi casa de la colonia Roma. El sol se filtraba por las cortinas de encaje que había bordado años atrás, cuando Adriana era pequeña, y me ayudaba a enhebrar las agujas con sus deditos regordetes. Ahora esos mismos dedos firmaban documentos a mis espaldas. La casa olía a pan dulce y café recién hecho. Ese aroma que siempre había sido mi refugio, después de quedar viuda hace 5 años. Adriana llegó temprano esa mañana, cosa rara en ella, con su bolso de cuero caro que Javier le había regalado y esa sonrisa que ya no llegaba a sus ojos. Traía flores, margaritas blancas, mis favoritas. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando las puso en el florero sin quitarles el plástico del supermercado. Mi Adriana siempre había sido detallista con las flores. Las arreglaba, una por una. Les cortaba el tallo en diagonal. Pero esa mañana tenía prisa, mucha prisa. Se movía por mi cocina como si fuera suya, abriendo cajones que no solía tocar, revisando los frascos de té con demasiado interés. Llevaba puesto ese vestido azul marino que le había comprado para su cumpleaños, pero lo había combinado con zapatos negros que no pegaban. Mi hija siempre había sido impecable con su ropa, heredó eso de mí. Verla tan descuidada me puso nerviosa. Hablaba de cosas triviales mientras preparaba el desayuno, sobre el clima, sobre la escuela de María, sobre planes que tenía para el fin de semana, pero sus manos temblaban cuando sirvió el café y derramó un poco sobre el mantel bordado que me había regalado en el Día de las Madres. Se disculpó 3 veces, cosa que nunca hacía. Mi Adriana nunca se disculpaba por nada. Fue cuando me ofreció el té que todo cambió. Lo preparó en mi tetera favorita, la de porcelana azul que había sido de mi madre, pero la forma en que lo hizo me pareció extraña. Hirvió el agua demasiado tiempo, hasta que el silbido de la tetera se volvió agudo, molesto. Cuando vertió el agua sobre las hojas de manzanilla, el vapor subió en espirales espesos, densos, diferentes a como siempre se veía. El color también era extraño, más oscuro, más turbio. Me tendió la taza con las 2 manos, como si fuera una ofrenda sagrada, y sus ojos brillaron con una intensidad que me heló la sangre. «Tómalo, mamá, te va a hacer bien para los nervios», me dijo con voz melosa, pero había algo en su tono que me recordó a cuando era niña y había roto algo y trataba de ocultármelo. Esa misma cadencia, esa misma falsa inocencia. Tomé la taza y fingí llevármela a los labios. El olor era penetrante, demasiado fuerte para ser solo manzanilla. Había algo metálico ahí, algo que me recordó al hospital donde murió mi esposo, a esas medicinas amargas que le daban para el dolor. Adriana no apartaba la vista de mí, esperando que bebiera, y por primera vez en 35 años tuve miedo de mi propia hija. Sus ojos ya no eran los mismos que me habían mirado con amor toda la vida. Eran los ojos de una extraña, fríos, calculadores, impacientes. Fingí tomar un sorbo, hice el gesto, el sonido, incluso suspiré como si el té me estuviera relajando. Pero cada gota fue a parar al frasco de vidrio que tenía en mi delantal, el mismo donde guardaba las semillas de cilantro. Mi mano tembló cuando lo hice, pero ella no se dio cuenta. Estaba demasiado concentrada en mi cara,
esperando ver algo, algún signo, algún efecto. Esa noche, cuando Adriana se fue después de cenar conmigo y asegurarse de que había terminado todo el té, llevé el frasco al laboratorio de la esquina. Le dije al químico que era para analizar el agua de mi casa, que había notado un sabor extraño. Me miró con desconfianza, pero accedió a hacerlo por 50 pesos extra. Los resultados llegaron 2 días después por teléfono. Su voz sonaba nerviosa cuando me dijo que había encontrado restos de medicamentos para dormir, 3 tipos diferentes, en concentraciones que podrían ser letales para una persona de mi edad con problemas de presión. Me preguntó si quería que llamara a la policía. Le dije que no, que primero tenía que estar segura de algo, pero ya sabía la verdad. Mi hija había intentado matarme, y si no hubiera desconfiado de esa sonrisa falsa y ese té demasiado aromático, estaría muerta. El seguro que había descubierto el día anterior de repente cobró todo el sentido del mundo. El descubrimiento del seguro había sido pura casualidad, una de esas casualidades que te salvan la vida sin que te des cuenta. Estaba buscando mi acta de nacimiento en el cajón del escritorio de roble que había pertenecido a mi marido. Necesitaba el documento para un trámite en el banco, cuando mis dedos tropezaron con un sobre que no recordaba haber puesto ahí. Era de papel manila, grueso, con el logo de una aseguradora que no conocía. Lo abrí pensando que sería alguna propaganda, pero lo que encontré me dejó sin respiración. Una póliza de seguro de vida a mi nombre, con una prima mensual de 8,000 pesos que se descontaba automáticamente de mi cuenta bancaria hace 6 meses. El beneficiario era Adriana. La firma era mía, pero yo jamás había firmado ese documento. Me quedé sentada en esa silla de cuero agrietado durante horas, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por las persianas y creaba rayas doradas sobre el papel que temblaba entre mis manos. La casa estaba en silencio total. Solo el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre marcaba el paso del tiempo. 2 millones de pesos. Esa era la cantidad que recibiría mi hija si yo moría. Suficiente dinero para comprarse esa casa en las Lomas que tanto quería, para que Javier dejara su trabajo de vendedor de seguros y se dedicara a sus proyectos, para mandar a María a estudiar al extranjero. Suficiente dinero para que valiera la pena matarme. Revisé cada página con lupa, literal y figuradamente. La letra de mi firma estaba calcada, pero no era mi trazo. Alguien había practicado, había copiado mi rúbrica una y otra vez hasta perfeccionarla. Los documentos de identificación adjuntos eran copias de mi credencial de elector y mi acta de nacimiento, documentos que guardaba en este mismo cajón y que ahora me daba cuenta habían sido movidos de lugar. La fecha de contratación coincidía exactamente con el día que Adriana me había pedido prestadas las llaves de la casa porque había perdido las suyas. Había estado aquí, en mi santuario, hurgando entre mis papeles más íntimos, planeando mi muerte mientras yo dormía en el cuarto de al lado. Recordé esa semana con claridad dolorosa. Adriana había estado extrañamente cariñosa. Me traía flores cada 2 días. Me invitaba a almorzar a restaurantes caros. Me decía que me veía pálida y que debería ir al médico. Javier también había empezado a visitarme más seguido, cosa que nunca hacía, y siempre preguntaba por mi salud, por mis medicinas, por si tenía algún dolor. Incluso me había sugerido el nombre de un cardiólogo muy bueno que conocía. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas macabro. No era paranoia ni imaginaciones de una vieja. Era un plan calculado al milímetro. La noche que descubrí el seguro no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en mi mecedora favorita, la que había usado para arrullar a Adriana cuando era bebé, pensando en cuándo había comenzado todo esto, cuándo mi niña se había convertido en una extraña capaz de matarme. Había sido cuando se casó con Javier
y empezó a cambiar su forma de vestir, de hablar, de tratarme? ¿O había sido antes, cuando murió su padre, y yo me aferré demasiado a ella, sin darme cuenta de que la estaba asfixiando con mi amor? Las lágrimas resbalaban por mis mejillas arrugadas, mientras mecía mi cuerpo adelante y atrás, como había hecho tantas veces para calmar su llanto de niña. Al día siguiente llegó con esas flores y esa sonrisa falsa, y yo ya sabía lo que venía. Durante el desayuno la observé como nunca antes lo había hecho. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado diferente ahora que conocía sus intenciones. Cuando me preguntó cómo había dormido, no era preocupación filial, era impaciencia. Cuando me dijo que me veía cansada, no era cariño, era una evaluación. Cuando me ofreció ese té, no era amor, era el primer paso de mi asesinato. Pero algo en mi expresión debió cambiar porque se quedó callada de repente, estudiando mi rostro como si tratara de leer mis pensamientos. ¿Te sientes bien, mamá?, me preguntó con voz suave, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me puso la piel de gallina. Te veo diferente. Le sonreí con la misma falsedad que ella me había mostrado durante meses y le dije que solo estaba un poco preocupada por unas facturas. Se relajó inmediatamente, como si mi respuesta la tranquilizara. Terminó su café rápidamente y se fue, no sin antes asegurarse de que yo había bebido todo el té. Me besó en la frente como solía hacer cuando era niña, pero ese beso se sintió como el de Judas, frío y traicionero. Cuando se cerró la puerta detrás de ella, supe que había comenzado una guerra silenciosa entre nosotras, una guerra donde solo una de las dos podría sobrevivir. Esa tarde llamé a Luis, mi abogado y viejo amigo de la familia. Le pedí que viniera a casa, que necesitaba revisar algunos documentos importantes. Su voz sonó preocupada cuando aceptó venir esa misma noche. Luis había conocido a Adriana desde que era una niña. Había sido como un tío para ella, y sabía que algo muy grave estaba pasando para que yo lo llamara con tanta urgencia. Cuando llegó, con su portafolio de cuero gastado y esa expresión seria que ponía cuando los asuntos eran delicados, le mostré la póliza de seguro. Su rostro se puso pálido cuando leyó los términos. «Rosa», me dijo con voz temblorosa, «esto es falsificación de documentos y fraude. Podríamos ir a la policía ahora mismo». Pero yo sabía que no era tan simple. Era mi palabra contra la de mi hija, y ella había cubierto muy bien sus huellas. «No podemos ir a la policía todavía», le dije a Luis mientras guardaba la póliza en el sobre manila. «Necesito más pruebas. Necesito saber hasta dónde llega esto». Sus ojos grises me miraron con esa mezcla de preocupación y respeto que había visto tantas veces durante los 40 años que llevábamos de amistad. Luis había sido el abogado de mi esposo, había redactado nuestro testamento, había estado presente en los momentos más importantes de nuestras vidas. Si alguien podía ayudarme a navegar esta pesadilla, era él. Le pedí que investigara discretamente si había más documentos a mi nombre que yo no hubiera firmado, si habían sacado préstamos usando mi casa como garantía, si había movimientos extraños en mis cuentas bancarias. «Ten cuidado, Luis», le susurré cuando se despidió esa noche. «Si Adriana es capaz de esto, no sabemos de qué más es capaz». Durante los siguientes días me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada papel, cada estado de cuenta, cada documento que tenía guardado en mi casa. Lo que encontré me heló la sangre. Había 3 cheques firmados con mi nombre que habían sido cobrados en los últimos 2 meses. Cheques que yo jamás había extendido. Eran por cantidades pequeñas, 500, 800 pesos, como si hubieran estado practicando con mi firma antes del golpe grande. En mi chequera faltaban 5 hojas de la parte de atrás, arrancadas con cuidado para que no se notara a simple vista. Adriana tenía una copia de mi credencial de elector,
acceso a mi cuenta bancaria en línea porque me había ayudado a configurarla. Y conocía todas mis contraseñas porque yo, ingenua de mí, se las había dado confiando en que era mi hija. Pero el descubrimiento más devastador llegó cuando revisé mi joyero. Las perlas que me había regalado mi esposo en nuestro 20º aniversario habían sido reemplazadas por imitaciones baratas. Los aretes de diamantes que había heredado de mi madre ya no eran los originales. El anillo de compromiso que guardaba como recuerdo después de enviudar era una réplica burda. Todo había sido cambiado gradualmente, con tanto cuidado que no me había dado cuenta. Adriana había estado robándome durante meses, vendiendo mis tesoros más preciados y reemplazándolos con falsificaciones, esperando a que yo muriera para que nadie se diera cuenta del engaño. Mis manos temblaron cuando sostuve las perlas falsas. No era solo el dinero, era la traición a todos los recuerdos que esas joyas representaban. Esa noche, mientras cenábamos juntas como habíamos hecho cientos de veces antes, la estudié con ojos nuevos. Llevaba unos aretes de oro que no le conocía. Su bolso era nuevo y caro. Había cambiado de perfume por uno más sofisticado. El dinero que había obtenido vendiendo mis joyas se reflejaba en cada detalle de su apariencia. Hablaba animadamente sobre los planes de Javier para abrir su propio negocio, sobre el viaje a Europa que querían hacer el próximo año, sobre la universidad privada donde querían inscribir a María, planes que requerían mucho dinero, dinero que no tenían, dinero que esperaban obtener cuando yo estuviera muerta. La escuchaba asentir y sonreír, fingiendo interés, mientras por dentro me desmoronaba pieza por pieza. «Mamá, te ves muy cansada últimamente», me dijo mientras lavaba los platos, dándome la espalda. «Deberías ir al médico, hacerte unos estudios». Su voz sonaba casual, pero había algo ensayado en esas palabras, como si las hubiera repetido mentalmente muchas veces. «Javier conoce a un cardiólogo excelente. Podríamos hacer una cita para la próxima semana». El cardiólogo. El mismo que me había mencionado antes. Probablemente alguien que estaba en el plan, alguien que diagnosticaría problemas que no tenía, que recetaría medicamentos que no necesitaba, que firmaría un certificado de defunción cuando encontraran mi cuerpo. Todo estaba perfectamente orquestado. «No es necesario, hija», le respondí con voz tranquila, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. «Me siento bien, solo es la edad». Se volteó hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa sonrisa que había perfeccionado durante meses. «Pero mamá, la prevención es importante. Papá murió del corazón y tú tienes la misma edad que él tenía cuando empezaron sus problemas». La mención de mi esposo me dolió como una puñalada. Usar su memoria para manipularme era cruel incluso para los estándares de Adriana. Pero también me dio fuerzas. Mi esposo había sido un hombre íntegro, trabajador, que había amado a su familia por encima de todo. Se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que su hija estaba haciendo. Esa noche, después de que se fue, llamé a María. Mi nieta, de 16 años, era lo único puro que quedaba en esta familia envenenada. Su voz sonó alegre cuando contestó el teléfono, y por un momento dudé si involucrarla en esto, pero necesitaba saber si ella había notado algo extraño en el comportamiento de sus padres. «Abuela, qué bueno que me llamas», me dijo con esa espontaneidad que solo tienen los adolescentes. «Quería preguntarte algo, pero no sabía cómo». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasa, mi amor?». Hubo una pausa larga, y cuando habló de nuevo, su voz sonaba más seria. «Mis papás han estado muy raros últimamente. Mamá llora mucho cuando cree que no la veo, y papá pasa horas encerrado, hablando por teléfono. Ayer los escuché discutir sobre dinero, y mamá dijo algo sobre que todo iba a estar bien pronto, que solo tenían que esperar un poco más. Tú sabes qué está pasando.
Las palabras de María confirmaron mis peores sospechas. No solo estaban planeando matarme, sino que estaban desesperados. Algo había salido mal con sus finanzas. Tenían deudas que no podían pagar, y mi muerte era su única salida. «No te preocupes, mi cielo», le dije tratando de mantener la voz calmada. «Los adultos a veces tenemos problemas que parecen más grandes de lo que son. Todo va a estar bien». Pero mientras le decía esas palabras tranquilizadoras, mi mente ya estaba trabajando en un plan. Si querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Si creían que era una vieja indefensa a la que podían manipular y asesinar, estaban muy equivocados. Habían despertado a la leona, y las leonas protegen a sus cachorros, incluso cuando uno de esos cachorros se ha vuelto su enemigo. Los siguientes días fueron una actuación digna de un Oscar. Cada mañana me levantaba, me peinaba como siempre, preparaba mi café y fingía ser la misma Rosa de toda la vida, mientras por dentro maquinaba cada movimiento con la precisión de un maestro de ajedrez. Adriana venía todos los días ahora, siempre con alguna excusa. Que había comprado pan dulce en la panadería de la esquina, que quería acompañarme al mercado, que necesitaba usar mi computadora porque la suya estaba descompuesta. Pero yo sabía la verdad. Estaba vigilándome, esperando el momento perfecto para su segundo intento. Cada visita era un reconocimiento del terreno, cada sonrisa una máscara que ocultaba sus verdaderas intenciones. Luis había comenzado su investigación y los resultados llegaban como golpes al estómago. Habían sacado un préstamo de 300.000 pesos, usando mi casa como garantía, falsificando mi firma en los documentos. La deuda estaba vencida desde hacía 2 meses y el banco había comenzado el proceso de embargo. También habían abierto una cuenta de crédito a mi nombre en una tienda departamental, comprando electrodomésticos y muebles que después vendían por internet. El total de sus deudas ascendía a casi $500,000 de pesos, una cantidad que jamás podrían pagar con los ingresos de Javier. Mi muerte no era solo conveniente, era urgente. Necesitaban ese dinero del seguro antes de que los alcanzara la ruina financiera. «Rosa», me dijo Luis durante una de nuestras reuniones secretas en un café del centro, lejos de mi barrio donde alguien pudiera reconocernos. «Esto es más grave de lo que pensábamos. Han falsificado tu identidad sistemáticamente. Es una red completa de fraude». Sus manos arrugadas sostenían una carpeta llena de evidencias, mientras su voz se quebraba por la indignación. «Podemos ir a la policía ahora. Tenemos suficientes pruebas para que los arresten». Pero yo sabía que arrestarlos no era suficiente. Querían destruirme, robarme todo lo que había construido durante 64 años de vida honesta. Mi venganza tenía que ser más completa, más devastadora. Tenía que dejarlos sin nada, tal como ellos habían planeado hacer conmigo. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan perfecto. Si creían que era una vieja tonta que no se daba cuenta de nada, iba a usar esa percepción en su contra. Empecé a actuar más despistada, más frágil. Me quejaba de dolores de cabeza constantes. Decía que olvidaba dónde había puesto las cosas. Fingía confundirme con las fechas. Adriana se emocionó tanto con mi aparente deterioro que comenzó a visitarme 2 veces al día, documentando cada síntoma con videos que grababa en su celular. «Mira, mamá, te estoy grabando para enseñarle al doctor cómo te has puesto», me decía con falsa preocupación. Lo que no sabía era que yo también la estaba grabando a ella con una pequeña cámara que Luis me había conseguido, escondida en el reloj de la sala. En esas grabaciones quedó registrado todo. Cómo revisaba mis medicinas cuando creía que no la veía, cómo hurgaba en mis cajones buscando documentos, cómo hablaba por teléfono con Javier en susurros sobre acelerar el proceso. Una tarde la escuché decir claramente: «Ya está muy mal, papá. No creo que dure mucho más. El doctor dice que estos síntomas son muy preocupantes en alguien de su edad».
el doctor que yo nunca había visitado, los síntomas que yo estaba fingiendo. Todo estaba quedando grabado en alta definición, cada palabra, cada gesto, cada mirada cómplice. Era mi seguro de vida, literalmente. Pero el momento más revelador llegó cuando María vino a visitarme un sábado por la tarde. Adriana no sabía que su hija había venido, y mi nieta llegó justo cuando su madre estaba registrando mi recámara. «¿Qué haces, mamá?», le preguntó María desde la puerta, con esa inocencia que solo tienen los adolescentes. Adriana se sobresaltó, tanto que tiró una foto enmarcada que se hizo pedazos contra el suelo. Estoy buscando los medicamentos de la abuela», tartamudeó. «Está muy enferma y quiero asegurarme de que se está tomando todo». María se acercó a recoger los pedazos de vidrio y me miró con ojos llenos de preguntas. «Pero, abuela, tú no tomas medicamentos. Siempre dices que tu único remedio es el té de hierbas». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Adriana se quedó paralizada, con las manos todavía en mi cajón de la cómoda, mientras María la miraba con una expresión que cambiaba lentamente de confusión a comprensión. Mi nieta siempre había sido inteligente, más de lo que sus padres le daban crédito. En ese momento vi cómo las piezas del rompecabezas se acomodaban en su mente joven pero perspicaz. Las discusiones nocturnas que había escuchado, el comportamiento extraño de sus padres, mis supuestos síntomas de enfermedad que no coincidían con la abuela que ella conocía. Todo comenzó a tener sentido para ella también. «María, ve a hacer tu tarea», le ordenó Adriana con voz seca, recuperando la compostura con una velocidad que me impresionó. «Los adultos estamos hablando». Pero María no se movió. Me miró directamente a los ojos, y en esa mirada vi la misma determinación que yo había heredado de mi madre y que aparentemente había pasado a la siguiente generación, saltándose a Adriana. «Abuela», me dijo con voz firme, «¿estás realmente enferma?». Era una pregunta simple, pero cargada de tanto significado que el aire de la habitación se volvió espeso. Adriana contuvo la respiración, esperando mi respuesta. Era el momento de decidir si incluía a María en mi plan o si seguía protegiendo su inocencia. «No, mi amor», le dije finalmente, mirando a Adriana mientras hablaba. «No estoy enferma, solo estoy muy, muy cansada». María asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta. Adriana se puso pálida como un fantasma. En ese momento las tres supimos que el juego había cambiado. Ya no era solo entre mi hija y yo. Ahora había un testigo. Una testigo que amaba genuinamente a su abuela y que había heredado suficiente inteligencia para entender que algo muy malo estaba pasando en su familia. Adriana salió de mi casa esa tarde sin decir palabra, pero en mi teneno, sus ojos vi algo que me llenó de una satisfacción fría. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, ella tenía miedo. Esa noche María se quedó conmigo. Le dijo a sus padres que tenía un proyecto escolar y que necesitaba usar mi computadora porque tenía mejor internet. Era mentira, por supuesto, pero Adriana estaba tan nerviosa después de lo que había pasado en la tarde que no cuestionó la excusa. Cuando estuvimos solas, mi nieta se sentó frente a mí en el sillón donde su abuelo solía leer el periódico, con esa seriedad que a veces me recordaba tanto a él que me dolía el pecho. «Abuela», me dijo con voz pausada, «sé que algo está muy mal. Mis padres están planeando algo terrible, ¿verdad?». No había forma de protegerla más de la verdad. Era lo suficientemente inteligente para haber conectado los puntos y lo suficientemente valiente para quedarse conmigo en lugar de huir. Le conté todo: el seguro fraudulento, las joyas robadas, el té envenenado, las deudas que habían contraído a mi nombre. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada en su corazón de 16 años.
Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando le expliqué que sus padres habían planeado matarme, que todo el cariño que Adriana me había mostrado en los últimos meses era una actuación. ¿Por qué, abuela?, me preguntó con voz quebrada. ¿Por qué mamá haría algo así? Era la pregunta que yo me había hecho miles de veces sin encontrar una respuesta que aliviara el dolor. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. A veces las personas cambian por el dinero, o tal vez nunca las conocimos realmente. María se secó las lágrimas con el dorso de la mano y me miró con una determinación que me erizó la piel. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. Vamos. Esa pequeña palabra lo cambió todo. Ya no estaba sola en esta guerra. Tenía una aliada, alguien en quien confiar completamente, alguien que me amaba sin condiciones y que estaba dispuesta a luchar a mi lado. Le expliqué mi plan paso a paso. Ella escuchó con atención, haciendo preguntas inteligentes, sugiriendo mejoras, aportando ideas que solo una mente joven y tecnológica podía concebir. Trabajamos hasta muy tarde esa noche como dos conspiradores planeando la revolución más importante de nuestras vidas. Al día siguiente comenzamos la ejecución. María se ofreció para ayudarme a organizar mis documentos importantes. Llevamos todo a un banco diferente donde abrí una caja de seguridad que solo ella y yo conocíamos. Mi testamento original, las escrituras de la casa, las pólizas de seguros legítimas que realmente había contratado años atrás. Todo fue guardado donde Adriana jamás podría encontrarlo. Después fuimos con Luis a firmar un nuevo testamento que dejaba todo a María cuando cumpliera 25 años, con la condición de que cuidara de mí hasta ese momento. Si algo me pasaba antes, la herencia se donaría completamente a un asilo de ancianos. Adriana no recibiría ni un peso, pero el golpe maestro fue la transferencia de la casa. Con la ayuda de Luis, la vendí oficialmente a una empresa fantasma que él había creado por 70 pesos. Un precio simbólico que hacía legal la transacción, pero que no alertaría a nadie que estuviera monitoreando mis finanzas. En realidad, la empresa era mía, registrada con documentos que solo Luis conocía, pero en los papeles oficiales ya no era propietaria de nada. La hipoteca fraudulenta que habían puesto a mi nombre quedó invalidada automáticamente. Cuando el banco quisiera ejecutar el embargo, se encontraría con que la casa ya no me pertenecía legalmente. Adriana y Javier habían perdido su garantía sin darse cuenta. Mientras tanto, seguí fingiendo mi deterioro. Cada día estaba más confundida, más enferma, más vulnerable. Adriana incrementó sus visitas trayendo cada vez tés diferentes, cada uno con un aroma más sospechoso que el anterior. Yo los derramaba todos en frascos que María se llevaba discretamente para analizar con un amigo suyo que estudiaba química. Los resultados eran siempre los mismos: sedantes, relajantes musculares, medicamentos para el corazón en dosis que podrían ser letales para alguien sano. Mi hija se estaba volviendo más audaz, más impaciente. Las deudas la estaban asfixiando y necesitaba que yo muriera pronto. La gota que derramó el vaso llegó un jueves por la tarde. Adriana trajo a un hombre que presentó como el cardiólogo que Javier había recomendado. Era joven, de unos 40 años, con una sonrisa falsa que no me engañó ni por un segundo. No llevaba maletín médico, no tenía identificación visible, y cuando le pedí sus credenciales se puso nervioso y balbuceó sobre haberlas olvidado en el coche. «Es solo una consulta informal», dijo Adriana rápidamente, «para que vea cómo estás y nos dé su opinión». El falso doctor me tomó el pulso, con manos que temblaban. Fingió escuchar mi corazón con un estetoscopio que probablemente había comprado en una tienda de disfraces, y después habló en voz baja con Adriana en el pasillo. Los escuché claramente desde mi lugar en el sofá. «Está muy mal», le decía con voz grave. «Su corazón está muy débil. Cualquier shock o estrés podría causarle un paro cardíaco. Yo diría que le quedan semanas, tal vez días».
Adriana suspiró con lo que sonó como alivio. ¿Hay algo que podamos hacer para acelerar el proceso naturalmente? Preguntó con voz tan baja que tuve que esforzarme para escucharla. Los medicamentos que le hemos estado dando no parecen estar funcionando lo suficientemente rápido. El hombre murmuró algo sobre aumentar las dosis y sobre medicamentos más fuertes que podía conseguir. Cuando regresaron a la sala yo estaba fingiendo una siesta, pero había grabado toda la conversación con la cámara oculta que María había mejorado con mejor audio. Esa noche llamé a Luis. «Es hora», le dije simplemente. Él entendió inmediatamente. Los documentos estaban listos, las cuentas habían sido transferidas, la casa ya no estaba a mi nombre. María tenía copias de todo guardadas en lugares seguros, y yo tenía suficientes evidencias para enviar a Adriana y Javier a la cárcel por el resto de sus vidas. Pero antes de llamar a la policía, quería darles una última oportunidad de mostrar quiénes eran realmente. Quería que su máscara cayera completamente, que su verdadera naturaleza quedara expuesta ante el mundo, especialmente ante María. Mi nieta necesitaba ver esto para protegerse en el futuro, para saber de qué eran capaces sus propios padres cuando el dinero estaba en juego. El plan final se ejecutaría el viernes. Les dije a Adriana y Javier que me sentía muy mal, que había tenido dolores en el pecho durante toda la noche, que estaba asustada y quería que vinieran a cuidarme. La desesperación en la voz de Adriana, cuando le conté mis síntomas falsos, fue escalofriante. «Vamos para allá inmediatamente, mamá», me dijo con esa dulzura venenosa que había perfeccionado. «No te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de todo». Sí, pensé mientras colgaba el teléfono. De eso estoy segura. María llegó temprano esa mañana con su mochila escolar como si fuera un día normal, pero dentro llevaba las cámaras adicionales que habíamos comprado, grabadoras de audio y su laptop para monitorear todo en tiempo real desde mi recámara. Adriana y Javier llegaron como un huracán de falsa preocupación. Ella traía una bolsa llena de medicamentos para ayudarme con el dolor. Él cargaba flores caras que probablemente habían comprado con el dinero de mis joyas robadas. «Mamá, te ves terrible», me dijo Adriana mientras me abrazaba con una actuación digna de un premio. «Pero no te preocupes, nosotros vamos a cuidar de ti. Javier habló con el doctor y dice que si los síntomas empeoran, tal vez tengamos que llevarte al hospital». El hospital donde probablemente tenían más cómplices, donde podrían terminar el trabajo sin que nadie sospechara nada. Se instalaron en mi casa como si fueran los dueños. Javier se sentó en el sillón favorito de mi esposo y comenzó a hojear mis estados de cuenta bancarios con descaro, mientras Adriana reorganizaba mi cocina y preparaba una sopa especial que olía a químicos desde el primer hervor. María fingía hacer tarea en el comedor, pero en realidad estaba grabando cada movimiento, cada palabra, cada gesto de traición. «Abuela», me dijo en voz alta para que sus padres la escucharan, «¿quieres que le avise a alguien más que estás enferma? ¿A tus amigas del grupo de tejido?» «No, mi amor», respondí con voz débil. «No quiero preocupar a nadie. Con ustedes aquí me siento segura». La ironía de mis palabras hizo que Adriana sonriera con satisfacción. Se creía tan lista, tan en control de la situación. Durante el almuerzo me sirvió la sopa en mi plato favorito, el de porcelana blanca, con flores azules que había sido de mi abuela. Ver mis recuerdos familiares siendo utilizados para envenenarme añadió una capa extra de crueldad a su plan. «Tómatela toda, mamá», me dijo mientras me acariciaba el cabello como había hecho cuando era niña. «Te va a hacer mucho bien». Fingí tomarla lentamente, derramando cucharadas en la servilleta que tenía en mi regazo cada vez que apartaba la vista. El sabor metálico era tan fuerte que algunas gotas que sí llegaron a mi boca me hicieron salivar amargamente. «¿Sabes qué, mamá?», me dijo Javier después del almuerzo.
con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años, de vender seguros a viudas vulnerables? He estado pensando en tu futuro. En caso de que algo te pase, Adriana y yo queremos asegurarnos de que todo esté en orden. ¿Tienes tu testamento actualizado? La pregunta directa me sorprendió por su descaro. Ya ni siquiera se molestaban en disimular. Sí, les dije con voz cansada. Está en la caja fuerte del banco. Todo queda para Adriana, por supuesto. Es mi única hija. Vi cómo se miraban con complicidad, como si acabaran de ganar la lotería. No sabían que el testamento en esa caja fuerte ya no era válido, que había sido reemplazado por otro que los dejaba sin nada. Durante la tarde fingí empeorar. Me quejaba de mareos, de náuseas, de que todo se veía borroso. Adriana documentaba cada síntoma con videos en su celular, creando evidencia de mi supuesto deterioro para mostrar a las autoridades cuando encontraran mi cuerpo. «Mira, Javier», le decía mientras me grababa, «está muy mal. Tal vez deberíamos llamar a una ambulancia». Pero en sus ojos no había preocupación real, solo impaciencia calculada. Querían que pareciera natural, que muriera en casa rodeada de familia cariñosa, no en un hospital donde podrían hacer una autopsia que revelara el envenenamiento. Cuando comenzó a oscurecer, Javier sugirió que se quedaran a pasar la noche. «No queremos dejarte sola en este estado», dijo con falsa preocupación. «María puede dormir contigo en tu cuarto para asegurarse de que estés bien». Era perfecto para ellos, tener testigos de lo cariñosos que habían sido, de lo mucho que se habían preocupado por mí hasta el final. María aceptó inmediatamente, jugando su papel a la perfección. «Sí, abuela, quiero cuidarte». Sus palabras tenían un doble significado que solo yo entendía completamente. Esa noche ella realmente me iba a cuidar, pero no de la forma que sus padres imaginaban. A las 10 de la noche, cuando la casa estaba en silencio, escuché pasos en el pasillo. Adriana y Javier susurraban afuera de mi puerta, planeando los detalles finales. «Tiene que ser esta noche», decía él. «Ya bebió suficiente de eso como para que funcione, pero tenemos que asegurarnos». «¿Y si María se despierta?», preguntaba ella. «Le diremos que la abuela tuvo un ataque cardíaco mientras dormía. A su edad es completamente creíble». Hablaban de mi muerte como si fuera un trámite rutinario, como si cancelar una cita o cambiar una reservación. María estaba despierta a mi lado, grabando todo con su teléfono, su rostro joven marcado por una madurez que ninguna adolescente debería tener que desarrollar. La puerta se abrió lentamente. Adriana entró primero, seguida por Javier. Llevaban linternas pequeñas que proyectaban sombras fantasmagóricas en las paredes de mi recámara. Se acercaron a mi cama donde yo fingía dormir profundamente, con la respiración pesada e irregular de alguien que había sido drogado. «¿Crees que ya?», susurró Javier. Adriana se acercó más y puso su oído cerca de mi boca para escuchar mi respiración. Por un momento consideré abrir los ojos y gritarles que sabía todo, pero me contuve. Necesitaba que llegaran hasta el final, que mostraran exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. «Todavía respira», murmuró con decepción. «Pero está muy mal. No creo que pase de esta noche». Era mi propia hija hablando de mi muerte como si esperara ansiosamente las noticias del clima. Lo que pasó después me quitó el último vestigio de amor que sentía por Adriana. Javier sacó una jeringa de su bolsillo, pequeña pero letal en la oscuridad. «Con esto será rápido», susurró mientras quitaba el capuchón. «Simulará un ataque cardíaco perfecto. Nadie va a sospechar nada con su edad y sus síntomas recientes». Adriana tomó mi brazo con delicadeza, buscando una vena como si fuera una enfermera experimentada. «Aquí», le dijo señalando mi muñeca.
Es el lugar perfecto. Parecerá que se inyectó sola por error si alguien encuentra la marca. Habían planeado cada detalle, cada coartada, cada mentira que contarían cuando llamaran a la ambulancia, desesperados por salvar a su madre y suegra. María se movió ligeramente en la cama de al lado, fingiendo que hablaba dormida. «Abuela, ¿estás bien?», murmuró con voz somnolienta perfectamente actuada. Adriana y Javier se quedaron inmóviles como estatuas, conteniendo la respiración. La jeringa siguió en la mano de Javier, a centímetros de mi piel. «Shh, mi amor», susurró Adriana. «La abuela está durmiendo. Vuelve a dormir». Pero María siguió moviéndose, haciendo ruidos como si fuera a despertarse completamente. Mis asesinos no tuvieron más remedio que retroceder, guardar la jeringa y salir silenciosamente de la habitación. «Mañana», los escuché decir en el pasillo. «Mañana por la mañana, cuando la niña esté en la escuela». Pero no habría un mañana para su plan. En cuanto estuvimos seguras de que se habían ido a dormir, María y yo nos vestimos en silencio y salimos de la casa como dos fantasmas. Luis nos esperaba en su coche a 3 cuadras de distancia, con todos los documentos que necesitábamos y el número directo de un detective que había trabajado casos de fraude durante 20 años. «Rosa», me dijo cuando me vio llegar, «tienes más valor que hombres de la mitad de tu edad». No me sentía valiente. Me sentía destruida por dentro, como si hubiera perdido a mi hija hace meses y recién ahora estuviera aceptando que había muerto para siempre. La estación de policía a las 3 de la madrugada era un lugar extraño y desolado, lleno de luces fluorescentes que hacían que todo se viera irreal. El detective Rodríguez me recibió con café tibio y una grabadora digital donde volqué toda mi historia. Cada palabra que salía de mi boca sonaba como de una novela, de terror, pero las evidencias eran irrefutables. Los videos, las grabaciones de audio, los análisis químicos de los test, los documentos falsificados, todo estaba ahí. «Señora Rosa», me dijo después de revisar todo el material, «esto es uno de los casos más completos que he visto. Su hija y su yerno van a pasar mucho tiempo en la cárcel». Regresamos a la casa cuando ya estaba amaneciendo, pero no solos. 3 patrullas nos siguieron a distancia prudente, esperando la señal para entrar. María y yo volvimos a nuestras camas fingiendo que habíamos dormido toda la noche, mientras los detectores se posicionaban estratégicamente alrededor de la propiedad. A las 7 de la mañana escuché movimiento en la cocina. Adriana estaba preparando el desayuno, probablemente el último que pensaba servirme. «Buenos días, mamá», me dijo cuando bajé las escaleras apoyándome en el barandal, como si apenas pudiera caminar. «¿Cómo te sientes?» «Muy mal, hija», le respondí con voz débil. «Creo que anoche estuve muy cerca del final». Sus ojos brillaron con una satisfacción que me revolvió el estómago. «No digas eso, mamá. Estás en buenas manos. Nosotros vamos a cuidarte hasta el final». Hasta el final que ellos habían planeado, claro. Javier bajó poco después, ya vestido como si tuviera prisa por irse. «María ya se fue a la escuela», anunció. Dijo que tenía exámenes temprano. Era mentira, por supuesto. María estaba escondida en casa de Luis, viendo todo a través de las cámaras que habíamos instalado. «Perfecto», pensé. «Ahora se sienten seguros para terminar el trabajo». Desayunamos en un silencio tenso. Yo fingía no tener apetito, picoteando la comida que Adriana había preparado con tanto amor. Cada bocado que fingía tomar era otro. Clavo en su ataúd legal. Las cámaras grababan todo. Cómo insistía en que comiera. Cómo me daba píldoras para el dolor, que en realidad eran sedantes.
cómo discutía en susurros con Javier sobre el mejor momento para actuar. Esta tarde. La escuché decir, cuando esté más débil por la comida, será natural, como si se hubiera quedado dormida para siempre. A las 2 de la tarde fingí desmayarme en el sofá de la sala. Adriana gritó con pánico actuado mientras Javier corrió a buscar la jeringa que habían escondido en su bolso. Ahora, le dijo, es el momento perfecto. Se acercaron a mí como buitres a una carroña, con las mismas manos que me habían acariciado de niña, ahora listas para inyectarme la muerte. Adriana tomó mi brazo otra vez, buscando la vena, mientras Javier preparaba la inyección letal. «Te amo, mamá», me susurró mientras acercaba la aguja a mi piel. «Esto no va a doler nada». Fue entonces cuando abrí los ojos y la miré directamente. «Lo sé», le dije con voz clara y fuerte que no había usado en días. «Sé que me amas tanto que estás dispuesta a matarme por dinero». Su cara se transformó del shock al terror en segundos. La jeringa cayó al suelo y se hizo pedazos. «¿Qué?», comenzó a decir, pero las sirenas que se escuchaban acercándose le cortaron las palabras. Las puertas se abrieron de golpe y la policía entró como una avalancha de justicia. «Adriana López y Javier Mendoza», gritó el detective Rodríguez. «Están arrestados por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos». El grito que salió de la garganta de Adriana cuando los policías la esposaron fue un sonido que jamás olvidaré. No era el grito de alguien sorprendido o confundido. Era el grito de la rabia pura de quien había sido atrapado en el acto. «Esto es un error», chillaba mientras forcejeaba con los oficiales. «Ella está loca, está senil, no sabe lo que dice». Pero sus palabras sonaban huecas contra el peso de todas las evidencias que habíamos recopilado. Javier, por el contrario, se había quedado paralizado, mirando la jeringa rota en el suelo como si no pudiera creer que su plan perfecto se hubiera desmoronado en segundos. «Mamá», me suplicó Adriana cuando la llevaban hacia la puerta. «Diles que no es verdad. Diles que te estábamos cuidando. Diles que te confundiste». Sus ojos, que habían estado llenos de falsedad durante meses, ahora mostraban desesperación. Real por primera vez, pero ya era demasiado tarde para la honestidad. «No estoy confundida, Adriana», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Nunca he estado más lúcida en toda mi vida. Sé exactamente lo que intentaron hacerme y sé exactamente por qué. La vi desplomarse cuando entendió que su propia madre había orquestado su caída, que la vieja tonta que creían poder manipular había resultado ser más inteligente que ellos». Los detectives confiscaron todo. La jeringa rota, los medicamentos falsificados, los documentos fraudulentos que encontraron en el bolso de Javier, incluso el celular de Adriana con todos los videos que había grabado documentando mis supuestos síntomas. «Irónicamente», me explicó después el detective Rodríguez, «su propia evidencia de que usted estaba enferma se convirtió en evidencia de que ellos la estaban envenenando. Los timestamps de los videos coinciden perfectamente con las fechas en que sabemos que le dieron los tés adulterados». Era poesía criminal. Habían creado la cuerda para su propia horca. María llegó corriendo cuando vio las patrullas en la Weaof calle. Su rostro estaba lleno de lágrimas, pero también de alivio. «¿Estás bien, abuela?», me preguntó mientras me abrazaba con fuerza. «¿De verdad terminó todo?». La miré a los ojos, esos ojos jóvenes que habían tenido que ver demasiado, y asentí. «Sí, mi amor, ya terminó». Pero sabía que para ella apenas comenzaba el verdadero dolor. Era una cosa saber intelectualmente que sus padres habían planeado matarme, y otra muy diferente verlos esposados y llevados en patrullas como criminales comunes. Su mundo se había hecho pedazos, y yo era responsable de eso también.
Las siguientes horas fueron un borrón de declaraciones, firmas y formularios. Luis llegó con una carpeta llena de todos los documentos legales que habíamos preparado en secreto. El Nuevo Testamento, la transferencia de la casa, las cuentas bancarias que habían sido movidas. Todo salió a la luz ante los detectives que no podían creer la meticulosidad de nuestro plan. «Señora Rosa», me dijo el detective jefe, «en 30 años de carrera nunca había visto a una víctima tan preparada. Usted construyó un caso mejor que muchos abogados». No me sentía orgullosa, me sentía vacía, como si hubiera ganado una guerra pero perdido todo lo que valía la pena proteger. Los medios llegaron como siempre llegan, como moscas al azúcar. Abuela de 64 años frustra intento de asesinato de su propia hija, decían los titulares. El caso del té envenenado conmociona a la ciudad. Mi foto salió en todos los periódicos, siempre la misma. Una anciana de rostro cansado saliendo de la comisaría, protegiéndose del flash de las cámaras. No quería ser famosa. Por esto. No quería que mi tragedia familiar se convirtiera en entretenimiento para extraños. Pero la historia era demasiado perfecta para los medios. David contra Goliat, la víctima que se convierte en detective, la justicia que triunfa contra toda probabilidad. El juicio fue un circo mediático que duró 3 meses. Adriana y Javier contrataron abogados caros que trataron de presentarme como una anciana senil que había malinterpretado actos de amor como intentos de asesinato. Mi clienta solo quería cuidar a su madre enferma, declaró el abogado de Adriana ante las cámaras. Esta es la historia trágica de una familia destruida por malentendidos y paranoia senil. Pero las evidencias eran abrumadoras. Los videos, las grabaciones, los análisis químicos, los documentos falsificados. Todo pintaba un cuadro muy claro de premeditación y alevosía. María tuvo que testificar. Verla en ese estrado, con apenas 17 años ya cumplidos, contando cómo había escuchado a sus padres planear mi muerte, fue el momento más doloroso de todo el proceso. Su voz se quebró cuando describió la noche que los vio entrar a mi habitación con la jeringa, cuando relató las conversaciones sobre acelerar mi muerte, cuando explicó cómo había ayudado a documentar todo, porque sabía que era lo correcto. Adriana lloraba en la mesa de los acusados, pero ya no sabía si eran lágrimas reales o una actuación más. Había perdido la capacidad de distinguir entre su amor genuino y sus manipulaciones calculadas. La sentencia llegó un martes lluvioso, de marzo. 25 años para Adriana, 20 para Javier. Ambos por intento de homicidio premeditado, fraude agravado y falsificación de documentos. La jueza los miró con disgusto cuando leyó el veredicto. Raramente he visto un caso de traición familiar tan calculado y cruel, declaró. Ustedes no solo intentaron asesinar a una mujer inocente, sino que traicionaron los lazos más sagrados de la sangre y la confianza. Adriana se desplomó cuando escuchó su sentencia. 25 años significaba que saldría de la cárcel, cuando fuera una anciana, si es que yo todavía estaba viva para verla. Cuando todo terminó, María y yo salimos del juzgado en silencio. Los reporteros nos siguieron durante cuadras, gritando preguntas que no queríamos responder. ¿Cómo se siente al saber que su hija estará en prisión por tanto tiempo? ¿Se arrepiente de haberla denunciado? ¿Qué mensaje tiene para otras familias en situaciones similares? No respondí ninguna. No había respuestas simples para preguntas tan complejas. Solo quería ir a casa, cerrar las cortinas y tratar de reconstruir algo parecido a una vida normal con la única familia que me quedaba, mi nieta, que había demostrado tener más integridad a los 17 años que sus padres en toda su vida adulta. 6 meses después me mudé a una casa pequeña en Cuernavaca, rodeada de un jardín donde cultivo hierbas medicinales que uso para hacer tés de verdad
sin veneno, sin mentiras, solo el sabor limpio de la manzanilla y la menta que crecen bajo el sol de la mañana. María viene a visitarme todos los fines de semana, trayendo sus libros universitarios y esa risa que pensé que había perdido para siempre durante los meses oscuros del juicio. Ha elegido estudiar psicología. Dice que quiere entender cómo las personas pueden cambiar tanto por el dinero, cómo el amor puede convertirse en odio con tanta facilidad. Yo creo que solo quiere sanar las heridas que sus padres le causaron y tal vez ayudar a otros que hayan pasado por traiciones similares. Las cartas de Adriana llegan cada semana desde la prisión. Las primeras estaban llenas de disculpas desesperadas, súplicas de perdón, promesas de que había cambiado, que había entendido lo terrible de sus actos. Después vinieron las cartas llenas de rabia, acusándome de haber destruido a su familia, de ser una madre cruel que había enviado a su propia hija a la cárcel por malentendidos. Ahora las cartas son diferentes, más reflexivas, como si finalmente estuviera enfrentando la realidad de lo que hizo. «Mamá», escribió en la última, «paso las noches despierta preguntándome cuándo dejé de verte como mi madre y empecé a verte como un obstáculo para mi felicidad. No espero que me perdones. Solo espero que algún día pueda perdonarme a mí misma». Las leo todas, pero no las respondo. Todavía no estoy lista para ese nivel de perdón, y tal vez nunca lo esté. Luis viene a visitarme una vez al mes, siempre trayendo noticias del mundo legal y updates sobre el caso. Javier ha estado tratando de apelar su sentencia, alegando que fue manipulado por Adriana, que él solo siguió sus órdenes. «Típico», me dice Luis mientras tomamos té en mi nuevo jardín. «Cuando los criminales son atrapados, siempre tratan de culpar a alguien más. Los bienes que habían comprado con mi dinero robado fueron confiscados y vendidos. El dinero regresó a mis cuentas bancarias. La casa donde habían vivido, comprada con préstamos fraudulentos a mi nombre, ahora pertenece al banco. Su vida de lujos construida sobre mentiras se desmoronó como un castillo de naipes cuando la verdad salió a la luz. La historia se volvió un caso de estudio en escuelas de derecho y criminología. Profesores universitarios usan mi caso para enseñar sobre fraude familiar, sobre cómo las víctimas pueden convertirse en investigadores, sobre la importancia de documentar evidencias. Recibo invitaciones para dar conferencias en universidades, para hablar en programas de televisión, para escribir un libro sobre mi experiencia. Declino todas. No quiero ser famosa por haber sido traicionada por mi propia hija. No quiero que mi dolor se convierta en inspiración para extraños. Solo quiero paz, silencio y la compañía de María cuando viene a ayudarme a plantar nuevas hierbas en el jardín. Hay días en que me despierto y por un momento olvido todo lo que pasó. Pienso en llamar a Adriana para contarle sobre las flores nuevas que brotaron, sobre el libro que estoy leyendo, sobre lo orgullosa que estoy de María. Pero entonces la realidad regresa como una ola fría y recuerdo que mi hija está en una celda de 3 por 3 metros, cumpliendo una sentencia por haber intentado matarme. Esos son los días más difíciles, cuando el peso de lo que perdimos se siente más pesado que la satisfacción de haber sobrevivido. No solo perdí a mi hija, perdí la ilusión de que la familia siempre es sagrada, de que el amor maternal es inquebrantable, de que la sangre es más espesa que el dinero. María se graduó el mes pasado con honores de la preparatoria. En su discurso de despedida, habló sobre la importancia de la integridad, sobre cómo a veces hacer lo correcto significa traicionar a las personas que amas porque es la única forma de salvarlas de sí mismas. Sus compañeros no entendían completamente de qué hablaba, pero yo sí. Estaba hablando de nosotras, de la decisión que tomamos de exponer a sus padres, sabiendo que destruiría a nuestra familia pero salvaría mi vida. Cuando terminó su discurso, me miró directamente desde el podium y sonrió.
En esa sonrisa vi la confirmación de que habíamos hecho lo correcto, sin importar cuánto hubiera costado. Esta mañana me desperté antes del amanecer y salí al jardín a regar mis plantas. El aire todavía estaba fresco, lleno del aroma de la tierra húmeda y las flores que María y yo plantamos la semana pasada. Mientras llenaba la regadera en la llave del jardín, pensé en toda la gente que intenta envenenar a otros con sus mentiras, sus manipulaciones, sus traiciones, pero también pensé en la gente como María, como Luis, como el detective Rodríguez, que me ayudaron a encontrar la verdad en medio de tanta oscuridad. Hay veneno en el mundo, pero también hay antídotos. Hay hijos que traicionan a sus padres, pero también hay nietas que dan su vida por proteger a sus abuelas. Adriana nunca más volverá a tocar mi nombre con sus mentiras. Javier nunca más podrá usar mi identidad para sus fraudes. Los documentos falsos fueron destruidos. Las cuentas bancarias están protegidas. Mi nueva casa está a nombre de María para cuando cumpla 25 años. He construido muros legales tan altos que ni siquiera cuando salgan de la cárcel podrán alcanzarme. Pero el muro más importante no está hecho de papel y firmas. Está hecho de la sabiduría dolorosa de saber que a veces las personas que más amas son las que más daño pueden hacerte y que sobrevivir a esa traición te convierte en alguien más fuerte de lo que jamás imaginaste que podrías ser. Cuando el sol terminó de salir sobre mi jardín nuevo, regresé a la casa y preparé una taza de manzanilla real, sin químicos, sin mentiras, solo el sabor puro de una hierba que crecí con mis propias manos, en tierra que nadie puede quitarme. Me senté en mi mecedora, la misma donde había arrullado a Adriana tantos años atrás, y cerré los ojos. El silencio de la mañana era perfecto. No había gritos, no había súplicas, no había amenazas, solo paz. María llegaría esa tarde para ayudarme a plantar lavanda en la esquina del jardín. Tendríamos toda la vida para crear nuevos recuerdos que reemplazaran los que el veneno había destruido. Y nunca, nunca más volvería a confiar ciegamente en una sonrisa falsa o un té demasiado aromático. Había aprendido que a veces la supervivencia requiere sospechar incluso de quienes dicen amarte más.